Muchas gracias a todas, todos que estamos aquí de entrar a este espacio de donde como comunidad de práctica de Caminando hacia la Paz, donde estamos organizaciones que estamos caminando y siendo ahora peregrinos de esta paz y a la invitación del Papa Francisco a vivir este jubileo de la esperanza, es que nos estamos preparando como estos peregrinos de la esperanza que nos invita a ser el Papa Francisco, y tenemos también durante todo este tiempo de este webinario en el cual estaremos compartiremos con el Padre Luis Carlos Aguilar, que es parte de esta comunidad que siempre nos está alentando, motivando. Y también les vamos a llamar ahora a los peregrinos de la esperanza, porque están acompañando a las personas vulnerables y situaciones muy vulnerables, que estará con nosotros Luis Alberto Nava, la hermana Nelly León, Edwin Nájera, Mónica Yulisa y Rick Jones. Con ellos vamos a estar compartiendo este espacio y nos vamos a ir preparando a vivir esta sesión en este jubileo, ¿no? En esta esperanza que nos llama a vivir todo este año. Entonces vamos a entrar y empezar, y les voy a pedir a todos que nos conectemos con el corazón, con las emociones, y sigamos en un modo de oración este video que nos va a compartir Michelle. Gracias. En este movimiento interno de corazones, de emociones, si alguien, unas dos personas quieran compartir qué se les está moviendo adentro, les dejo el micrófono. Bueno, yo vi esa película, bueno, es como un documental hace 2 años, soy de aquí de Guatemala. Claro, revive pues sentimientos de memoria, de indignación de toda la barbarie que hubo aquí por parte del ejército. ¿Me oyen? Sí, 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 por parte del ejército. Indignación por la impunidad que todavía se mantiene. Ahora está por genocidio, el juicio por genocidio al hermano del comandante en aquel tiempo, Lucas García, y vino, sí, un poco de tristeza, indignación, pero a la vez esperanza, pues, esperanza, sí, esperanza. gracias, Sof. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Qué se le mueve dentro? Pues yo justo ahorita que estamos en los 16 días de activismo para generar conciencia sobre la violencia basada en género, creo que esta reflexión de La Llorona nos lleva a tantísimas mujeres víctimas de violencia, tantísimos feminicidios en toda nuestra querida Latinoamérica. Y pues creo que es un llamado, ¿no? A realmente seguir tomando cartas en el asunto y pues hacer más conciencia, hacer más trabajo, más educación, pero también exigencia de justicia, ¿no? Y verdad. Así que por todas esas mujeres víctimas de violencia. Gracias, Ceci. Bueno, teniendo en nuestra memoria, en el corazón, a todas aquellas personas que han sido víctimas, han sido de violencias, de diferentes violencias, acogemos también este espacio por atraer toda la esperanza, ¿no? Para ir sembrando la esperanza para todos quienes estamos y para todos los que vienen adelante.
Y es así que yo quiero traer ahora a quien va a ayudarnos con el desarrollo del tema, al padre Luis Carlos Aguilar, que voy a hacer una presentación larga, larga, no mentira, Luis Carlos, bien cortita. Luis Carlos, De de amigos. amigos, de amigos, exactamente. Bueno, primeramente, como amigos, es Luis Carlos, que es doctor en psicología, máster en doctrina social de la Iglesia, tiene un maestría en violencia de género y en psicología clínica y social, responsable de incidencia de la Red Clamor, es responsable del equipo de género de Cáritas de América Latina y el Caribe y director de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Punta Arenas, Costa Rica. Es un amigo de Caminando hacia la Paz que va dejando huellas no solamente en la comunidad de práctica en la región, pero siempre impulsándonos a nosotros en la comunidad en lo que la iglesia nos está ahora invitando, ¿no? Un impulsor de la paz y un impulsor, yo creo, como amigo de todos nosotros a seguir siendo constructores de paz y ahora en este tema del jubileo. Adelante, Luis Carlos, te escuchamos. Gracias, Heidi. Gracias a todas y todos. Qué rico sentirse aquí entre amigos y amigas. Un saludo especial al padre Chico. Yo soy hijo putativo del padre Chico. Precisamente estamos cumpliendo en este 2024 20 años de conocerlo cuando entré a la Cáritas de la Diócesis de Punta Arenas y él era el director nacional de Cáritas Costa Rica. Eh, un un hombre deconstruido y que ha aprendido montones y de un montón de compañeras acá que me han ayudado en este caminar. Vamos a hacer un recorrido corto porque vamos a ir testimonios prácticos de lo que ya desde esta comunidad estamos trabajando y el tema que nos transversaliza, la construcción de paz. Vamos a hacer o tratar de hacer una lectura de esta bula del Papa, de la esperanza no defrauda, tomado de la cita de Romanos 5:5, y cómo esa bula nos lleva a un caminar, a un año jubilar, en donde vamos a resaltar elementos que nos ayuden a fortalecer y a reconstruir la esperanza en nosotras y nosotros como comunidad, y es una comunidad en práctica. Eso implica que esta comunidad nuestra, que hoy estamos reunidos, unas 60 personas, tenemos historia, tenemos subjetividades, tenemos formas de entender, y esa misma diversidad, ¿verdad?, nos ayuda a pensar cómo vamos construyendo y caminando hacia la paz, con el lema, ¿verdad?, de que la esperanza no defrauda. En esta hora, esta introducción que para mí es conmovedora, que escuchábamos el tema de este documental o de esta película La Llorona, y el título de ellas es La Llorona de los Cafetales, y tocaba elementos muy interesantes, muy propios de la subjetividad nuestra como seres humanos. Por ejemplo, cuando parte de la canción dice, convierte tu angustia en calma. Parte de la esperanza es que nos lleve a que todas esas angustias podamos transformarlas y que no se queden en angustias que paralicen. Y la segunda que dice es, convierte tu madrugada en río. Y es conectarnos entonces con nuestro aquí y ahora, ¿verdad? Y que estas análisis corto que vamos a hacer de la bula desde una perspectiva de construcción de la esperanza, nos lleve a nosotras y a nosotros a soñar y a poner en concreto acciones o reforzar y revivir acciones propias que ya tenemos como comunidad. Eh, Podemos pasar, Misha, a la otra. El sueño del Papa para el jubileo, el gran sueño, y es donde invierte más texto, ¿verdad? Más letra, es detener las armas y abolir la pena de muerte. Mi latín es pésimo, no nací en la época en que enseñaban latín en los seminarios, entonces eh, traduzcámoslo como lo tienen oficialmente, la esperanza no defrauda. Esta bula es una convocación para un año santo del 2025. El último que tuvimos fue en el 2015 con el año de la misericordia, en la que se lanzan llamamientos a favor de los presos, de los migrantes, de los enfermos, de los ancianos y ancianas, de las y los jóvenes, presos de la droga y de todas las premeditaciones que estamos sufriendo la humanidad entera.
tiene ese signo que el pontífice anuncia abrir una puerta santa. Y es un signo importantísimo porque pone en la palestra pública lo que está sucediendo en las cárceles del planeta. Entonces, ese simbolismo de abrir una puerta santa en un centro penitenciario pide la condonación de la deuda, un tema que desde el 2000 lo venimos trabajando desde la Iglesia, el tema de la condonación de la deuda de los países pobres. El aumento hace un llamado a volver a amar la vida y aparte de amar la vida, poder también entrar y soñar en otro mundo de posibilidades para la natalidad, la capacidad que tengamos nosotras y nosotros de acogida para los migrantes y el respeto a la creación. La esperanza que el Papa invoca en este 2025 para un mundo marcado por un choque de las armas, la muerte, la destrucción, el odio al prójimo, el hambre, la deuda ecológica y la baja a la natalidad. Ese concepto de esperanza que nos invita Francisco es la capacidad también de ese bálsamo, esa capacidad de sanar heridas, como el buen samaritano que se detiene, se atraviesa en la vida de aquel que está pasándola mal y oferta lo que tiene, da lo mejor que tiene y que nos invita entonces a hacer nuestro los dramas del pasado, pero de una perspectiva sanadora y que se vea sometida a una prueba nueva y difícil que se ve en tantas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia. También, ¿verdad? En esta bula de la convocación del año del jubileo ordinario del 2025, se lanza el 9 de mayo de este año 2024 para los 5 continentes en una fiesta muy importante que es la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y la que sigue, Mitch, por favor. La bula contiene súplicas y propuestas, como la dirige a los gobiernos para que amnistíen o indulten las penas de los presos, o de un fondo mundial para eliminar el hambre con el dinero de las armas. Luego un llamamiento a favor de los presos, los enfermos, los ancianos, los pobres, los jóvenes, y anuncia las novedades de un año santo. Y uno sobre todo la apertura de un año santo, y sigo insistiendo, en el contexto de los presos de libertad, que tendrá como tema que seamos todas y todos peregrinos de la esperanza, en referencia a los fieles que vendrán a Roma y a los que, pudiendo llegar a la ciudad de los apóstoles, los celebrarán en diferentes iglesias particulares. De esas generalidades, ¿verdad? ¿Cuáles son los contenidos revelantes para nuestra comunidad eh, de paz? Bueno, primero, un diálogo interreligioso. Creo que eso ha sido característico de esta comunidad, que desde las reflexiones que podamos ir haciendo dentro, podamos tener una proyección en un diálogo ecuménico y en un diálogo interreligioso. Y para el 2025 coinciden la Pascua de las iglesias ortodoxas con la Pascua nuestra cristiana de rito latino. Y entonces es un gesto muy importante que el Papa lo dice así entrecomillado, que este acontecimiento sea una llamada para todos los cristianos de Oriente y de Occidente a realizar un paso decisivo hacia la unidad en torno a una fecha común para la Pascua. Muchos, es bueno recordarlo, ya no tienen conocimiento de las disputas del pasado y no comprenden cómo pueden subsistir divisiones al respecto. Esas sanar heridas que a veces nos metemos en conflictos, asumimos conflictos desde lo cotidiano y lo familiar, ¿verdad? Que tenemos un conflicto ahí con X grupo familiar que lo vemos cargando y las nuevas generaciones no le encuentran sentido. Otro elemento importante para la lectura de la construcción de paz y desde nuestra comunidad es la paciencia como una virtud decisiva. La esperanza de Francisco es que para todos, especialmente para los más desanimados, que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, el Año Santo sea una oportunidad para reavivar la esperanza y también la virtud de la paciencia hoy relegada por la prisa. Citando al Papa Francisco en el numeral 4 de la bula,
De hecho, ocupan un lugar la intolerancia, el nerviosismo y a veces la violencia gratuita, que provoca insatisfacción y cerrazón. Asimismo, en la era del Internet, donde el espacio y el tiempo son suplantados por aquí y ahora, la paciencia resulta extraña. Si aún fuésemos capaces de contemplar la creación con asombro, comprenderíamos cuán esencial es la paciencia. Tema central el que sigue para nosotras y nosotros, y de hecho vamos a tener un testimonio por Rick Jones más adelante, es la paz en el mundo. El obispo de Roma invita a ver la esperanza en los signos de los tiempos, poniendo atención, sin embargo, a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. Que el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo, el cual vuelve a encontrarse sumergido en una tragedia de la guerra. Y escribe, Cecilia, ¿no lo puedes leer? El entrecomillado que nos dice el Papa. Sí. La humanidad desmemoriada de los dramas del pasado está sometida a una prueba nueva y difícil cuando ve a muchas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia. ¿Qué más les queda a esos pueblos que no hayan sufrido ya? ¿Cómo es posible que su grito desesperado de auxilio no impulse a los responsables de las naciones a querer poner fin a los numerosos conflictos regionales, conscientes de las consecuencias que puedan derivarse a nivel mundial? Es demasiado soñar que las armas callen y dejen de causar destrucción y muerte. ¿Sigo? Esta exigencia de paz interpela a todos y pide que se lleve a cabo proyectos concretos, ante todo por parte de la diplomacia, a la que se pide construir con valentía y creatividad espacios de negociaciones orientadas a una paz duradera. Otro importante llamamiento y es el llamamiento por la natalidad. Con igual vigor, el Papa Francisco llama a recuperar el entusiasmo por la vida, ya que se asiste en varios países a un preocupante disminución de la natalidad, por diversos motivos, los ritmos frenéticos de la vida, los temores ante el futuro, la falta de garantías laborales y tutelas sociales adecuadas, los modelos sociales cuya agenda está dictada por la búsqueda de beneficios más que por el cuidado de las relaciones. Por el contrario, en otros contextos, culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar el problema. Numeral número 9 de la bula. Tenemos también otro elemento importante, que es una alianza social para llenar las cunas. El Papa Francisco considera que es urgente que además del compromiso legislativo de los estados, haya un apoyo convencido de los creyentes y de la sociedad civil al deseo de los jóvenes de engendrar nuevos hijos. La comunidad cristiana, por tanto, no se puede quedar atrás en su apoyo a la necesidad de una alianza social para la esperanza, que sea inclusiva y no ideológica, y que trabaje por un porvenir que se garantice por la sonrisa de muchos niños y niñas que vendrán a llenar las tantas cunas vacías que hay en numerosas partes del mundo. El que sí, también este es un elemento, insisto, para nosotros novedoso. ¿Por qué? Porque es poner en lupa sobre lo que está pasando en los sistemas carcelarios a nivel planetario y en particular en América Latina y el Caribe. Para los presos, respeto, condiciones dignas, abolición de la pena capital. El Papa Francisco pide que el jubileo ofrezca signos tangibles de esperanza para los presos que experimentan cada día, además de la dureza de la reclusión, el vacío afectivo, las restricciones impuestas y bastantes casos, la falta de respeto. La propuesta de los gobiernos es que en el Año Santo se emprendan formas de amnistía o de condonación de pena, así como itinerarios de reinserción en la comunidad a lo que corresponda un compromiso concreto de la observancia de las leyes.
para ofrecer a los reclusos un signo concreto de cercanía. El Papa desea abrir él mismo una puerta santa en una cárcel, anuncia en la bula, a fin de que sea para ellos un símbolo que invita a mirar al futuro, con esperanza y con un renovado compromiso de vida. También tenemos otro rostro en este año de la Esperanza 2025 que se inaugura en Roma el 24 de diciembre y en nuestras diócesis particulares el domingo 29 de diciembre, si el Señor lo permite. La esperanza para los enfermos e impulso a los jóvenes. Y con esta entrecomillado, no podemos decepcionarnos. También se ofrecerán signos de esperanza a los enfermos, en casa o en el hospital, especialmente a los más afectados por patologías y discapacidades que limitan notablemente la autonomía personal. Cuidar de ellos es un himno a la dignidad humana, un canto de esperanza que requiere acciones concertadas para toda la sociedad. También se necesitan jóvenes con esperanza, quienes con frecuencia ven que sus sueños se derrumban. No podemos decepcionarlos, dice Francisco. Ceci, ¿qué nos dice el Papa Francisco ahí? Es hermoso verlos liberar energía. Ah, no, pero espérame, la de arriba primero, ¿verdad? No, es hermoso, sí, vamos bien Sí. verlos. Es hermoso verlos liberar energías. Por ejemplo, cuando se entregan con tesón y se comprometen voluntariamente en las situaciones de catástrofe o de inestabilidad social. Sin embargo, resulta triste ver jóvenes sin esperanza. Por otra parte, cuando el futuro se vuelve incierto e impermeable a los sueños, cuando los estudios no ofrecen oportunidades y la falta de trabajo o de ocupación suficientemente estable amenazan con destruir los deseos, entonces es inevitable que el presente se viva en la melancolía y el aburrimiento. El Papa prosigue diciendo que la ilusión de las drogas, el riesgo de caer en la delincuencia y la búsqueda de lo efímero crean en ellos más que en otros confusión y oscurecen la belleza y el sentido de la vida, abatiéndoles en abismos oscuros e induciéndolos a cometer gestos autodestructivos. Que el jubileo sea en la iglesia una ocasión para estimularlos, invitando a ocuparse con ardor renovado de los jóvenes, los estudiantes, los novios, las nuevas generaciones, que haya cercanía a los jóvenes, que son la alegría y la esperanza de la iglesia y del mundo. Otro rostro muy importante en la narrativa de Francisco es el no prejuicio y a las cerrazones contra los migrantes. Una vez más, el Papa pide que las expectativas de los migrantes no se vean frustradas por prejuicios y cerrazones, que la acogida vaya acompañada por la responsabilidad para que a nadie se le niegue el derecho a construir un futuro mejor. Ceci, ¿qué nos dice el Papa Francisco en el número 13? Que a los numerosos exiliados, desplazados y refugiados, a quienes los conflictivos sucesos internacionales obligan a huir para evitar guerras, violencia y discriminaciones, se les garantice la seguridad, el acceso al trabajo y a la instrucción, instrumentos necesarios para su inserción en el nuevo contexto social. Que la comunidad cristiana esté siempre dispuesta a defender el derecho de los más débiles, exclama el Papa, que generosamente abra de par en par sus acogedoras puertas para que a nadie le falte nunca la esperanza de una vida mejor. Otro elemento importante que nos trata la bula es es escandalosa la cantidad de pobres en el mundo. El Papa Francisco no olvida a los muchos ancianos que experimentan la soledad y el abandono. Es un compromiso para la comunidad cristiana y la sociedad civil trabajar juntos por la alianza entre las generaciones. Y no olvida a los millares de pobres que no tienen lo necesario para vivir y que sufren la exclusión y la indiferencia de muchos. Encontramos cada día personas pobres o empobrecidas que a veces pueden ser nuestros vecinos,
A menudo no tienen una vivienda ni la comida suficiente para cada jornada. Nos dice el Papa Francisco en voz de Cecilia Suárez, en el numeral 15. Es escandaloso, según Francisco, que en un mundo dotado de enormes recursos, destinados en gran parte a los armamentos, los pobres sean la mayor parte, miles de millones de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera periférica, si es que no se les considera un mero daño colateral. De hecho, a la hora de la actuación concreta quedan frecuentemente en el último lugar. No lo olvidemos, los pobres casi siempre son víctimas, no culpables. Un elemento también es un fondo mundial para acabar con el hambre. El Papa Francisco plantea la necesidad de que cuantos poseen riquezas sean generosos con aquellos que carecen de agua y alimento. Renueva su llamamiento lanzado con motivo de la COP28, a fin de que con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. De tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. Volvemos con el tema de condonar la deuda a los países pobres. Otra sentida invitación se dirige a las naciones más prósperas para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldar. Antes de tratarse de magnanimidad, es una cuestión de justicia, escribe el Papa Francisco, agravada hoy por una nueva forma de inequidad, como la de la deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur, relacionada con desequilibrios comerciales, con consecuencias en el ámbito ecológico, así como en el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Pasamos a un elemento muy importante que incluso en estos días en nuestro chat de la comunidad estábamos hablando sobre retomar la historia de los mártires, enfatizando todas aquellas, desde una perspectiva de género, todas aquellas mujeres que han vivido la martiría, ¿verdad? En América Latina y el Caribe, y que son parte de esa historia. Y esto sería un espacio bonito, un año bonito para hacerlo. En la bula del jubileo, el Papa invita a mirar el testimonio de los mártires, pertenecientes a diversas tradiciones cristianas. Son también semillas de unidad, porque expresan el ecumenismo de la sangre. Por ello expresa el vivo deseo que durante el Año Santo haya una celebración ecuménica, donde se ponga de manifiesto la riqueza del testimonio de estos mártires. Vamos a ir cerrando con otros elementos importantes, nada más vamos a irlos como mencionando. Es la importancia de la confesión, y no hay mejor manera, nos dice el Papa, de conciliar con él, experimentando el perdón. Ese perdón que nos ayuda a sanar a nosotras y a nosotros, a sanar con mi entorno más cercano y a sanar con la comunidad. Volviéndonos también misioneros de misericordia. Que nadie sea privado de la posibilidad de recibir el perdón y el consuelo de Dios. Nos dice también que seamos peregrinos, ¿verdad? Desde nuestro pequeño espacio donde trabajamos y también después soñar con hacer peregrinajes a la ciudad eterna, ¿verdad? Un elemento fundamental es que todo acontecimiento jubilar son las peregrinaciones. Más en América Latina hacemos peregrinaciones para nuestros santuarios marianos sobre todo, ¿verdad? Ese caminar es importante y que esos itinerarios nos lleven también a ir dando una revisión a nuestra historia de la iglesia. Y esas iglesias jubilares podrán ser oasis de espiritualidad en las cuales revitalizar el camino de la fe y vivir de los manantiales de la esperanza.
En el siguiente punto nos habla una invitación de la importancia de reencontrarnos como hermanos y hermanas, un llamado, una invitación particular a hacer prácticas interreligiosas y a tener una invitación con las iglesias orientales y los ortodoxos como una práctica de constante reconciliación. Luego también nos invita a reconocer la parada de oración en los santuarios marianos. Vemos cómo la riqueza en documentos anteriores del Papa Francisco le toma un gran valor, ¿verdad?, a todos los elementos de la religiosidad popular que son signos de unidad y son como esas treguas que a veces tenemos en tiempos, en ciertos tiempos, en diferentes expresiones culturales que tengamos de esa religiosidad popular que nos ayuda a nosotras y a nosotros a ser signo de esperanza y signo de consuelo y sobre todo en esa figura de María. Y el deseo final, la voz oficial del Papa Francisco acá en este evento, que es la de Cecilia Suárez. Por favor, Ceci, ¿cuál es el deseo final que nos dice el Papa Francisco en el texto? Tenés el micrófono micro. cerrado, Ceci. Perdón. De ahí el deseo de que el jubileo 2025 ayude a todos a recuperar la confianza necesaria tanto en la iglesia como en la sociedad, en los vínculos interpersonales, en las relaciones internacionales, en la promoción de la dignidad de toda persona y en el respeto de la creación. Gracias, Ceci. Le doy el pase a Heidi porque en esta narrativa vamos a ir escuchando ya experiencias vivas que tenemos desde nuestra comunidad de práctica, ¿verdad? En el ámbito de la pastoral penitenciaria, en el ámbito del llamado a la paz, en el ámbito de los derechos humanos, con testimonios vivos que vamos a compartir esta mañana. Heidi. Gracias, Padre Luis Carlos. Excelente. Gracias por toda la motivación, la introducción. Y creo que es importante también en este llamado, ¿no es cierto? Como decía Luis Cuarto, vivir desde la experiencia de quienes están compartiendo, quienes están caminando al lado de estos llamados que nos hace el Papa Francisco. Es que tenemos invitados especiales que van a compartir su experiencia y su mirada también desde lo que para ellos significa el Jubileo de la Esperanza, ¿no? Presentando el testimonio de lo que significa el Jubileo desde la Esperanza y cómo se visualizan desde este jubileo en este caminar de la invitación del Papa Francisco. Es así que vamos a invitar a nuestro primer nuestro primer ponente, que es Luis Alberto Nava Núñez, coordinador de la Dimensión de Economía Solidaria de Cáritas de la Arquidiócesis de Acapulco. Bienvenido, Luis Alberto. Te queremos dar el paso y bueno, y agradecerte que estás aquí presente y nos des esta mirada que tú tienes y que nos puedes compartir desde el Jubileo de la Esperanza, desde la experiencia que tú estás teniendo allá en Acapulco. Muchas gracias, Heidi, y compañeros que nos han hecho esta invitación en representación de la Dimensión de Economía Solidaria, que es Cáritas de parte de la Arquidiócesis de Acapulco, donde somos muchos los participantes, los voluntarios, los facilitadores y promotores que estamos acompañando procesos justamente de construcción de paz. Y como lo mencionaba el padre Luis, perdón, lo que dice el Papa Francisco, ¿no? De que si mañana no tenemos la certeza de que podamos darle de comer a nuestros hijos o de que el trabajo que tenemos no nos va a dar una vida digna, ¿no? Entonces es fácil caer en el desánimo y justamente cómo buscamos esta esperanza. Y se me viene a mí a la mente cuando estábamos durante este desastre natural que pasamos de un huracán. Bueno, hemos tenido 2 huracanes en lo que va de estos 2 últimos años y en palabras, ¿no?, de las compañeras, que ante la necesidad, porque ya veníamos de una economía muy débil y de una situación de violencia muy arraigada en las últimas 2 décadas acá en Acapulco, donde se vive violencia, donde hay cobro de piso, donde los asesinatos no son investigados, donde la justicia no siempre actúa con imparcialidad. Teníamos ya acentuados este clima de injusticia y de violencia, pero a esto sumámosle otros desastres.
Y poco a poco se va fracturando la comunidad, se van fracturando los lazos de hermandad, de familia, incluso de los mismos vecinos. Y lo vi en el huracán, ¿no? Muchas personas perdieron la esperanza, pero justo después de que las personas creyeron que no iba a haber una solución o una salida, llega la solidaridad de muchos compañeros de otras partes, de fuera de Acapulco, incluso de los mismos vecinos, donde la ayuda se desbordó totalmente. Quienes ni siquiera pensábamos que nos podían ayudar, nos echaron una llamada, vinieron directamente a Acapulco a sumarse a las labores de reconstrucción. Entonces, eso nos llena de esperanza. La solidaridad, sin duda, es una muestra, un gesto muy significativo de que juntos, en sinodalidad, en compañía, tomados de la mano, pues podemos ser estos facilitadores, ¿no? Del encuentro con Cristo. Y acá en Acapulco apostamos mucho por la economía solidaria. Tenemos esta dimensión que el padre Leonardo ha estado motivando desde hace algunos años y que tenemos algunos procesos. Michelle, no sé si puedas compartir las diapositivas, pero dentro de estos procesos de solidaridad y de economía solidaria, pues apostamos a que no sea solamente la búsqueda de una riqueza la parte principal de la economía, sino de que podamos ver al ser humano desde la integralidad de su ser, que una economía que apueste más a una cuestión solidaria, a la dignificación del ser, pero también al cuidado de la casa común. Podemos ver aquí en estas imágenes, del lado izquierdo superior tenemos los huertos urbanos que estuvimos facilitando y acompañando durante la pandemia. Promovíamos de que se hicieran huertos en la casa, petición de Monseñor, de nuestro señor obispo, fue muy motivador para que las casas pudieran tener sus propios huertos urbanos, que aprendiéramos a tener esta conexión con la naturaleza que hemos perdido desde hace algún tiempo y que podamos reconectarnos nuevamente, porque si no nos sentimos parte de esta tierra, de esta casa común, pues no la vamos a cuidar. En la parte inferior izquierda podemos ver a quien en paz descanse, el párroco de Metepec, quien desde su parroquia también promovía los huertos urbanos desde su liderazgo como párroco. Y tenemos la foto derecha inferior, es en la parroquia del Padre Leonardo, donde se está promoviendo la educación financiera en la catequesis. Y tuvimos una reunión con los padres de familia, con nuestra compañera Lupita, quien facilita estos procesos, y la compañera SRS Leonor, quien nos ha estado acompañando también, cómo educarnos también desde la construcción de la paz, pero en la economía. Hay incluso términos tan sencillos, ¿no? Como la deuda, que los padres de familia tampoco conocían, o que sabemos comprar, sabemos endeudarnos, pero no sabemos ahorrar. Es apostar por toda esta cuestión de la integralidad del ser para que podamos tener una economía que nos dignifique. Vivir la solidaridad, pasamos a la siguiente diapositiva. También, pues, hemos conocido los casos, ¿no? Particulares de cada compañera, de cada compañero. Sabemos las dificultades por las que pasa, algunas compañeras que están pasando por un momento de separación con su esposo y que tienen a su carga toda la carga familiar, la educación de los niños, el proceso del divorcio, y que te envían mensaje: mira Luis, ya emprendí mi negocio, ya estoy aprendiendo a hacer piñatas. Eso es muy motivador y sabes que estás facilitando que la persona dignifique su economía, dignifique su ser, y que estamos apostando por un mejor futuro para que nuestras futuras generaciones pues no tengan esta facilidad de caer en malos pasos. Tenemos también los grupos de autoahorro donde promovemos que la economía se maneje entre todos, no se centralice solamente en una sola persona, sino que sea un grupo comunitario, un grupo de amigos, de compañeros de la iglesia, de la parroquia, de la capilla, que aprendan a ahorrar, que tengan un objetivo claro de para qué quieren el ahorro, pero también que hagan actividades y que platiquen, que tengan este espacio de plática, de diálogo, y que a la par del ahorro tal vez puedan tener un momento de acompañamiento con otras metodologías, como son el GAM, el proyecto de acompañamiento a víctimas de las violencias, en fin, apliquen herramientas y metodologías que no solamente sean la cuestión económica, sino también sea el punto de partida para que la economía, como este incentivo, podamos trabajar otros procesos de construcción de paz. Decía el Papa Francisco que debemos ayudarnos y que debemos agarrarnos bien a la esperanza, que es un ancla. Entonces, cuando las personas tienen ya autorrealizado su cuestión económica, pues podemos tener un encuentro más cercano con Dios, porque decía el Padre Leonardo,
si no tenemos llena la panza, no podemos pensar en más cosas. Y vamos a misa con hambre y queremos ya salir de la misa. Entonces, la invitación es que podamos apostar por economías más justas, por economías comunitarias donde las personas sean el eje central de la economía y no solamente el acumular riquezas. Vivir en esta cuestión de la solidaridad desde el corazón solidario, incluyendo todo, ¿no? Hemos visto también espacios donde la violencia, pues, trata, ¿no? Trata de que no podamos seguir sumando a la construcción, pero cómo desde nuestro ser cristiano, desde nuestro ser católico, podemos hacerlo. Pero esto solamente se hace si todos vamos en este camino de sinodalidad, de hermandad. Pues los invitamos a que nuestra experiencia desde Acapulco pueda ser un referente, y con gusto estamos para compartirles pues las metodologías, las experiencias que tenemos. Ya vi aquí que están las compañeras de varias metodologías de aquí de Acapulco que han sido beneficiarias de estos programas y que dan testimonio de eso, dan testimonio de un beneficio económico, pero también de un acercamiento y de una solidaridad muy bonita que se hace cuando trabajamos en conjunto y en hermandad con todos. Muchas gracias nuevamente por este pedazo de participación. Gracias a ti, Luis Alberto. Gracias por compartir la experiencia de Acapulco y acercarnos a toda esa experiencia de Acapulco frente a tanta adversidad. Hay solidaridad, hay esperanza y hay resultados claros en beneficio de todos. Muchísimas gracias por compartir y por acercarnos a este espacio. Y bueno, uno de los puntos que nos hablaba el padre Luis Carlos es que el Papa Francisco aperturará una puerta una puerta santa en las cárceles. Y es por eso también dentro de esta temática que tenemos una invitada, que es la hermana Nelly León, que tengo el honor de presentarla por si acaso, ya que es la hermana de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, de la cual soy parte y que siempre hemos compartido y hemos visto todo el caminar que ella tiene y la experiencia desde la cárcel. Ella es capellana de la cárcel de mujeres de Santiago por 20 años, fundadora y presidenta de la Fundación Mujer Levántate, dedicada a la inclusión social de las mujeres privadas de libertad y a las que recuperan su libertad. Entonces, le quiero ceder este espacio y hermana Nelly, bienvenida y para compartirnos también cuál es esta mirada de vivir, qué significa el jubileo de la esperanza y cómo se visualiza desde esta experiencia el jubileo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Katie, a ti y a todas las personas. La verdad que eres la única persona que conozco. Para mí fue una sorpresa que me invitaran y estoy muy contenta de poder compartir. Yo en este momento preciso estoy en la cárcel, en Santiago, en mi oficina, en lo que fue mi dormitorio durante 18 meses la pandemia también. Es mi todo y que estoy muy cerca de las internas. Como dijo Heidi, llevo 20 años en esta cárcel y trabajé 6 años en otra cárcel anteriormente. Y quiero partir mostrando un video que le acabo de mandar a Michelle, no sé si lo tiene por ahí, porque sí, quiero hablar desde ahí compartir la experiencia. El kintsugi es un antiguo arte japonés, una técnica que no oculta las fracturas de la cerámica, sino que la resalta con oro, convirtiendo lo quebrado en algo más hermoso. En la Fundación Mujer Levántate, creemos que cada mujer es como una de estas piezas de cerámica. Las experiencias que han vivido no las destruyen, las transforman. Pensé que mis errores me habían quebrado para siempre, pero aquí aprendí que cada cicatriz cuenta una historia. Ahora sé que mis heridas pueden brillar como el oro. No sabía que podía ser parte de algo tan hermoso. En la Fundación Mujer Levántate me dieron la oportunidad de recomenzar y demostrar que soy más que mis errores. La Fundación Mujer Levántate me ayudó a creer en mí, con dignidad, a rectificarme y a creer que me podía convertir en algo valioso. Hoy día soy terapeuta en rehabilitación. Aquí
sanamos juntas. Resaltamos la fuerza y la belleza en lo que una vez fue quebrado, porque cada mujer merece una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Apóyanos para que más mujeres privadas de libertad puedan resurgir con dignidad. Fundación Mujer Levántate sigue restaurando historias, sigue restaurando vidas. Bien, muchas gracias. Quería hablarles de este video que es muy chiquitito, pero que resume en gran parte lo que hacemos desde la pastoral y que se va mezclando con esta atención terapéutica profesional de las profesionales de Mujer Levántate. Brevemente, para poder darle contexto, yo sé que tengo 8 minutos, pero para darle contexto a lo que voy a compartir, yo llegué a esta cárcel enviada por mi congregación hace 20 años a evangelizar, a anunciar a Jesucristo, buen pastor, que las amaba profundamente, y me di cuenta que no podía hablar de Dios en medio de tanta intimidad. Y me dediqué a escuchar, y creo que eso fue lo que le fue dando sentido a mi vida, de escuchar, para poder decir aquí pasa algo más que no está cubierto. Y bueno, y mi primera intuición fue tener una casa de acogida, que resultó muy rápidamente, porque siempre digo que cuando las intuiciones son de Dios, es Dios mismo que se encarga de hacer, de poner todo a nuestro alcance para que sea ejecutado. Y así fue como tuve casa de acogida y al año siguiente fundación. Y creo que el anuncio de Jesús vino después de eso, cuando yo podía decirle, mira, no te preocupes, tú vas a salir, pero vas a tener un lugar que te va a acoger. Cuando le decía, mira, aquí tienes todos tus útiles de aseo necesarios para que tú puedas encontrar a Jesús en este gesto, en mi gesto o en el gesto de los agentes pastorales con los que trabajamos en la fundación. Con respecto a qué significa el Jubileo de la Esperanza, bueno, yo soy una admiradora número 1 del Papa Francisco. Yo he estado 3 veces con él, afortunadamente. Estuve cuando él visitó la cárcel aquí en el 2018, ahí lo conocí. Él tuvo un gesto muy lindo con las mujeres, según el protocolo, solo podía saludar a algunas, pero él se detuvo en cada momento y saludó a la mayor cantidad que pudo. Y luego yo fui invitada a Milán a un seminario sobre justicia restaurativa y pasé por Roma y le escribí un correo y él me contestó de su puño y letra a través de su secretario y me recibió en Santa Marta. Pude conversar con él y lo único que me preguntaba era cómo estaban las mujeres, qué estábamos haciendo, qué sé yo. Y ahora en febrero yo gané un premio por allá en los Emiratos Árabes sobre fraternidad humana y es un premio que el Papa de alguna manera lo creó también o sea, no lo creó, pero es parte de un documento que firmó con el gran imán. Y bueno, y a los ganadores nos llevaban a ver al Papa. Y nuevamente le pregunté, hermana, ¿cómo están las mujeres? Y me dijo algo que, bueno, es que ahí dice, puede reír, pero dice, me dijo, nunca deje la cárcel, nunca. Entonces yo le decía a mi provincial, no me puedes cambiar de misión porque el Papa dijo, y yo obedezco al Papa. Así que el Papa dijo que no me puedo mover de la cárcel y no me voy a mover. Así que a mí el Papa en sí mismo me motiva a la esperanza, creo que el video que ustedes vieron es una motivación de esperanza y de resignificación de la vida de esas mujeres. Y creo que eso es donde yo me juego la vida y se la juegan muchos otros conmigo y otras también. ¿Qué vamos a hacer para el Jubileo de la Esperanza? Bueno, nosotros, aquí en la cárcel hay una iglesia que es muy linda, porque esta cárcel fue administrada por la hermana del Buen Pastor en otro tiempo, entonces quedó la iglesia construida y ahí vamos a abrir, esta va a ser nuestra puerta santa. Y con la pastoral carcelaria estamos viendo la posibilidad de unirnos a otras organizaciones para presentar una amnistía para los hombres y mujeres privados de libertad mayores, de adultos mayores,
donde que no tengan que ver con los delitos de lesa humanidad, porque ahí hay un tema en Chile por ejemplo de la dictadura militar, pero bueno, ahí estamos haciendo un documento para después conversarlo con la conferencia episcopal para que salga algo bastante más contundente y precisamente junto a otras religiones también, ¿no? Entonces creo que ese es el desafío que tenemos. Yo estoy bien esperanzada, valga el jubileo de la esperanza, tengo harto sueño de que algo se va a lograr. Me acuerdo que en el año 2000, una de las acciones fue que se presentó un documento desde la conferencia y aquí a todos los presos que se portan bien durante el año, les van rebajando 2 meses por año de sus condenas. Y ese fue un gesto que quedó documentado y se convirtió en el reglamento desde el jubileo del 2000. Entonces, ahora podemos pensar en una amnistía para los adultos mayores. Chile es el segundo país del mundo que tiene la mayor tasa de personas encarceladas en relación a nuestra población y eso se está convirtiendo en un problema grave porque estamos volviendo a un hacinamiento horroroso. Y bueno, y aquí estamos dando la pelea y soñando con estos gestos que podrían ser gestos bonitos. Esta capilla aquí en la cárcel funciona como una parroquia, para los que son sacerdotes, como una parroquia. Este domingo que viene tenemos confirmaciones, hay agentes pastorales que vamos tomando en la catequesis. Entonces, las chiquillas cuando vienen a misa, de 600 mujeres condenadas, vienen como 130 libremente todos los que tengo misa, y me dicen, este es nuestro espacio de libertad. Y creo que es así. Y las conversas con nosotros son espacios de libertad. Por eso que también en pandemia yo hice la opción de quedarme aquí y me permitieron vivir 18 meses en la cárcel precisamente para no abandonarlas, porque todo el mundo las abandonó, todo el mundo huyó a cuidarse y ellas también iban a quedar en una situación de abandono mayor. Y afortunadamente fue un tiempo precioso y lo atesoro profundamente en mi corazón y creo que ellas también. Entonces, todo lo que hagamos como pastoral carcelaria, como Fundación Mujer Levántate, ustedes vieron los rostros de las mujeres en el video, son rostros preciosos. Si yo no les dijera que esos videos son de la cárcel, ustedes quizás los rostros no habrían cubierto que son mujeres que están libertad. Pero son mujeres que sueñan. Y hay muchas mujeres que sueñan, que tienen metas. Y su mayor sueño es el reencuentro con su familia, con sus hijos. Así que por ahí vamos con el jubileo. Como les decía, hemos estado en conversaciones con la pastoral y también con algunos de los obispos, el obispo responsable especialmente. Y vamos a ver qué resulta de esto. Esperemos en Dios que sea un tiempo bonito el próximo año. Y decirles que nosotros tenemos este programa de Mujer Levántate hace 16 años, un programa que está súper testeado y estamos dispuestos a compartirlo con el país que quiera en relación a la pastoral carcelaria, especialmente los países de América. Lo pueden pedir o venir a hacer una pasantía o invitar a alguna representar a su país a ver de qué forma podemos armar esto, que sea una prolongación en el tiempo y que sean muchísimas más mujeres que puedan ir soñando con su libertad y con sus propias capacidades. Así que eso, muchas gracias por el tiempo, por la invitación y feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias, hermana Nelly. Yo sé que en la agenda que tiene, porque está en la cárcel, y qué mejor mensaje que nos comparte desde la cárcel, desde esa presencia viva que usted tiene. Y me quedo con esas palabras que decía en el video, soy más que mis errores y sanamos juntas. Creo que lo marca muy bien desde ese jubileo de la esperanza, cómo podemos ser parte sanadora también, ¿no? No solamente ser parte externa y escuchar, sino esta invitación a ser parte sanadora también de las mujeres que usted está acompañando. Muchísimas gracias por el compartir y por ser parte de este webinario y también ayudarnos a mirar desde lo que es la comunidad de Caminando hacia la Paz. Muchísimas gracias, hermana Nelly. Bueno, voy a invitar al siguiente activista que nos va a compartir y es Edwin Nájera, que es investigador en temas psicojurídicos de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
Bienvenido, Edwin. Hemos escuchado de ti a partir de Neri. Entonces, para nosotros es un gusto tenerte acá y que puedas compartir también esta mirada de lo que es el jubileo para ti y cómo tú lo miras en esta vivencia que será y invitación que nos hace. Muchas gracias, Heidi. Agradezco la invitación y me da un gusto compartir con todos ustedes. Yo solo quisiera hacer Yo no estuve en la reunión anterior que me parece que se dio el lunes, entonces no puntualicé realmente el tema. Como se me había anticipado, era como experiencias que se tenían en las cárceles del país. Y por lo mismo, pues espero no decepcionarlos, ¿verdad? Porque va a ser más que todo producto de la experiencia y el camino recorrido por esta oficina mediante el apoyo penitenciario. A diferencia tal vez de la mayoría de ustedes, esta oficina no brinda un apoyo directamente como pastoral penitenciaria, porque el nombre lo dirige básicamente a la atención, al respeto, a la promoción de los derechos humanos. Y es por ahí donde la mayor parte de proyectos se dirigen y los esfuerzos de los equipos de trabajo también. Aparte de eso, decía que no estamos como una pastoral, sin embargo, trabajamos y complementamos el trabajo que hace también la pastoral penitenciaria, que está a cargo de los mercedarios con sede en Antigua Guatemala. Muy bien, quisiera comentar para empezar de que nuestro primer acercamiento a las cárceles del país fue producto de la observación y datos empíricos que se tenían de los descuidos y malos tratos a lo interno de las cárceles. Fue así como en el año 2005 se hicieron diagnósticos, se hicieron visitas constantes en conjunto con otras organizaciones, también de derechos humanos y otras con aspectos más legales, para observar cuáles eran las debilidades del sistema penitenciario. Y pudimos concretar que una de las necesidades fundamentales era cambiar la normativa. La necesidad de crear una nueva ley del sistema penitenciario que contemplara aspectos que en ese momento eran necesarios y todavía lo son, aunque ya están superados. Unos aspectos, por ejemplo, de la rehabilitación social. Se trabajó durante año y medio durante ese proyecto. Finalmente se realizó el anteproyecto, se sometió al Congreso de la República y se hizo un intenso trabajo de cabildeo político para que esta ley procediera y a las diferentes lecturas para convertirse en una ley. Eso fue en los años 2005 y 2006. Asumimos posteriormente también el reto de brindar acompañamiento y capacitación a la nueva gente que estaba ingresando al sistema penitenciario. Se tenía que conformar equipos multidisciplinarios a través de las diferentes disciplinas, psicólogo, médicos, sociólogo, pedagogo, trabajadora social, etc. Entonces se asumió ese reto de capacitar a estas personas. Se estuvo realizando durante un par de años. Sin embargo, tenemos una institucionalidad bastante, no solamente débil, sino que dirigida a otros intereses que no son precisamente la rehabilitación. Entonces, se terminaba de capacitar un grupo, trabajaba 6 meses y se iban o eran despedidos. Nos pareció que es un esfuerzo perdido que se estaba realizando, pero lo pudimos repetir. Vimos que no da resultado. No, es una institución muy complicada trabajar con el sistema penitenciario, pero no imposible. No imposible. Simplemente que no podíamos trabajar a nivel institucional como nosotros lo hubiéramos querido. Bueno, la creación de marcos normativos se iba no solamente a las cárceles, sino también a otras comunidades que nosotros le llamamos comunidades cerradas, como los centros de rehabilitación para personas adictas o el mismo Hospital Psiquiátrico de Guatemala, donde también hicimos esfuerzos, algunos esfuerzos por lograr algunos cambios. Sin embargo, se quedó más que todo en investigación y en el hospital en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Posterior a ello, ya en el año 2012 nos encontramos con otro problema.
Asume en Guatemala un gobierno de corte militar que era el de Otto Pérez Molina. Y eso implicó que las cárceles del país fueran dirigidas por militares en retiro, de línea dura. No eran ellos proclives a los procesos de rehabilitación social, porque para ellos la disciplina era más efectiva y más importante. El aspecto humano no era algo fundamental. Entonces rompimos relaciones durante el 2012. Y en el 2016 volvimos nuevamente al sistema a hacer otro tipo de trabajo, pero ya no a nivel institucional, sino que estábamos brindando apoyo directo a los campesinos que estaban haciendo acciones de resistencia como producto de la defensa de su territorio y de los recursos naturales, y que por lo mismo eran capturados, procesados y encarcelados, por supuesto. Volvimos nuevamente, pero ya no a términos generales, sino con una población más específica. Eran las personas que estaban siendo criminalizadas por la defensa de su territorio. Hemos llevado un trabajo hasta la fecha con ellos que nos ha permitido conocer mecanismos de criminalización, la aberración de los procesos jurídicos, el sistema jurídico guatemalteco que no lo permite y que se presta para otro tipo de perspectivas, pero no necesariamente la imparcialidad. Eso lo hemos trabajado hasta la fecha. A partir del año 2020 nos encontramos con otro fenómeno aquí en Guatemala, y que es la criminalización directa a aquellos funcionarios públicos, periodistas, universitarios, que por su defensa de la institucionalidad y por actuar en contra de la corrupción e impunidad en Guatemala, también están siendo procesados. Aún tenemos varios de ellos en las cárceles, tenemos pocos en este momento porque la mayoría ha tenido que salir del país. A estas personas se les ha brindado también acompañamiento mientras están privadas de su libertad. El acompañamiento, no, decía, no solamente la parte humanitaria, se les da orientación y asesoría jurídica, se les gestiona algunos movimientos que necesitan ellos para tramitar su aspecto legal y, por supuesto, la parte psicológica que la vemos tanto adentro como cuando van a las audiencias judiciales, donde se les da también una preparación en la medida de lo posible y se les agiliza el contacto no solamente con su familia, sino con los otros profesionales que pueden apoyar. Parte de esas personas que han sido criminalizadas, probablemente ustedes tengan información, ha sido Virginia La Parra, que se encuentra exiliada, uno que fue superintendente, FOPA, alrededor de 6, 8 fiscales del Ministerio Público les hemos dado acompañamiento. No solamente ahí, como digo, docentes universitarios, estudiantes, y por supuesto seguimos con la labor con los campesinos. Son la parte más vulnerable que por su misma progresa y también a veces falta de escolaridad suele ser más fácilmente presas de ser capturados y llevados a prisión. Y es donde nosotros hacemos nuestra presencia para iniciar un proceso de acompañamiento con ellos. De manera muy general, diría yo esto, y si requieren alguna información adicional, con todo gusto. Muchísimas gracias, Edwin, de compartir todo ese proceso que han tenido como oficina, ¿no es cierto?, frente a la vulnerabilidad y el uso de lo que es las cárceles, y lo que estos procesos ayudan mucho también a seguir contribuyendo en esta esperanza de una justicia que sea más justa para todos. Muchísimas gracias. Y quiero invitar ahora a Mónica Yulisa de COAR, que es estudiante y con habilidad para el dibujo, que se ha esforzado por sanar emocional y espiritualmente para reescribir su historia de vida, ya que desde muy pequeña había perdido la esperanza de una vida digna. Ella es becaria del COAR y desde su ser de juventud es que nos va a compartir también cómo ella mira el jubileo de la esperanza y cuál es su experiencia. Adelante, Mónica, que queremos escucharte.
Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Mónica Yulisa Hernández. Tengo 18 años de edad. Soy becaria de la comunidad Óscar Arnulfo Romero en El Salvador. Compartiré con ustedes mi testimonio de esperanza en la desesperanza. Eh, Quiero iniciar con una frase muy especial. Cada persona tiene la capacidad para crear de su vida un arte. De niña sufrí abandono de parte de mis padres. No tenía un lugar fijo donde vivir, ni nadie que me protegiera como era debido. Me sentía sola, sin valor alguno en esta vida. Siendo tan pequeña, ya me sentía un fracaso. A pesar de mi corta edad, fui abusada. En esos momentos no tenía el valor suficiente para demandar a esas personas. Me sentía muy débil, sin voz, con temor de que no me creyeran. Lo comenté varias veces a algunos de mis familiares, pero ellos no hacían nada al respecto. A los 15 años no soporté, todo me daba igual, hasta mi propia vida. Intenté una forma de asesinarme a mí misma, pero no lo logré. Esa sensación no se la deseo a nadie, en verdad. Me importaba, no me importaba quedarme sola, sin familia, sin nada. Al hablar de mi situación me sentí muy liberada del infierno que apresaba mi vida. Sentía que todo había pasado, que Dios había escuchado todos mis ruegos y súplicas. En mi situación, mi única esperanza era Dios. Él fue el único que escuchó mis ruegos, eh, y me liberó de toda esa situación. Luego ingresé a COAR. En este hogar sentí que me apoyaban bastante. Siento un gran apoyo, pues me han ayudado a sanar mi historia, que poco a poco voy avanzando en mi superación personal, ah, sin importar lo que he pasado. COAR me ha ayudado mucho. He adquirido muchas habilidades. He participado en una fundación de parte de COAR, de la cual estoy muy agradecida. Eh, COAR ha sido una familia que me ama, me apoya sin tener importancia de todo lo que viví. Aquí conocí por primera vez el amor que de niña me fue negado. He recibido el apoyo para poder denunciar todo lo que viví. Actualmente estoy en proceso de sanar mi historia personal. Estoy superándome académicamente. He descubierto y aprendido que tengo la capacidad de salir adelante en muchas áreas de mi vida. En COAR he aprendido que tengo la capacidad, que no importa lo que haya vivido, manteniendo la esperanza de triunfar, pasando de la desesperanza en la que viví en mi entorno familiar a la esperanza de ser una mujer de éxito en la vida y en este mundo. Muchas gracias. Eso es todo. Wow, felicidades. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Mónica, por tu valentía de compartir
y llevarnos a nosotros también a esas historias que los jóvenes van viviendo y que la juventud va viviendo, pero gracias también por mirar de la desesperanza a la esperanza, el gran valor que tienes y todo lo que estás construyendo y rescato mucho lo que tú también nos compartes y nos dices que somos esos artistas de la vida y gracias por ser un artista de tu vida y compartir con nosotros. Muchísimas gracias y darnos toda Eh, la esperanza de seguir acompañando. Heidi, Padre, dale, Luis Carlos. pedirle a Mónica que repita la frase tan hermosa. Cada persona tiene la posibilidad de... De crear de su vida un arte. De crear su... Gracias. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Wow. Seguimos continuando en este hermoso webinario con cada una de estas historias y vamos a invitar ahora a un constructor de paz, que es Rick Jones, activista por la paz de América Latina y el Caribe. Rick ha trabajado por la construcción de paz, derechos humanos y democracia durante los últimos 32 años en América Latina, desde y con las comunidades que cargan la historia de exclusión y violencia. Ha desarrollado enfoques innovadores para abordar la violencia crónica, económica, solidaria, incidencia política y masculinidades constructivas. Es cofundador del Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación, INSPIRE, y actualmente es presidente de la Cooperativa de Paz y Bienestar, IEC, INEMI, en El Salvador. El señor Jones tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Bienvenido, Rick, a este espacio. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablarles aquí. Espero que todos me escuchan bien. Hablo desde mi celular. Como mencionó el padre Luis Carlos al inicio, nos convoca los signos de los tiempos. Y ahorita lo que les quiero hablar es lo que nos convoca la realidad de la guerra en Gaza. Lo que está sucediendo allá es el genocidio de seres humanos. Y eso nos convocó un grupo de personas que llamamos la Coalición de Solidaridad Global para la Paz en Palestina. Son organizaciones de palestinos que están en Gaza, que están en Jerusalén, en Líbano, en Europa. Hay organizaciones desde Australia, las Filipinas, Europa, desde el Foro Social Mundial para Luchas y Resistencias hasta el Buró Internacional de la Paz, organizaciones en Estados Unidos como los que sueñan por un mundo más allá de la guerra, y desde América Latina, más de 20 organizaciones se han juntado en este movimiento de solidaridad global para la paz en Palestina. Son grupos de fe de cristianos, hay musulmanes, hay los que siguen el judaísmo, hay creyentes y no creyentes. Y eso creo que nos da un carácter muy especial para dialogar sobre la situación que están viviendo las personas allá en Medio Oriente en medio de la guerra. Esta iniciativa se nace por una razón muy sencilla. Dos amigas de toda la vida, una palestina y una judía. Con los ataques del 7 de octubre de 2023, la amiga que era judía no podía hablar y ni quería hablar con su amiga de Palestina, que era palestina. Y con la respuesta de Israel contra Gaza, la amiga de Palestina no podía hablar ni quería hablar con su amiga de Israel. La guerra lo había roto totalmente su relación de más de 30 años de amistad. Unos otros amigos, conociéndolos, intentaron convocar los dos meses después. En una ocasión llegó uno, pero no llegó la otra. En la segunda, llegó la otra, pero no llegó la primera. Hasta la tercera ocasión, hasta en mayo o junio de este año, se lograron encontrar los dos para poder compartir
lo que sentían y lo que percibían. Y en medio de este diálogo de estas dos amigas, se entraron varias personas de nivel internacional, uno de estos siendo Miguel Álvarez. Miguel es el director, parte de Serapaz en México. Viene de una larga trayectoria de construcción de paz desde el acompañamiento con don Samuel Ruiz en México y las negociaciones por la paz en Chiapas en los años 90. Pues Miguel en este espacio, escuchando los testimonios, pregunta a su amiga de Palestina, quien se llama Hania Vitar, ¿qué podemos hacer? Y en la conversación entre ellos dos, Miguel dice, por lo menos podemos comenzar a escuchar. Y en este nace el primer reunión y Miguel nos convoca a varios de América Latina, de Inspire, para acompañar este primer encuentro con organizaciones palestinas desde Europa, de Estados Unidos, para escuchar. Y en ese primer momento te digo que no había ni plan, porque 5 minutos antes de la reunión, Miguel hasta me invita, Rick, tú puedes facilitar por default, porque yo fui el que más hablaba inglés. Entonces, así comenzó de manera muy espontánea, pero con un solo principio, vamos a escuchar. Llegamos por lo menos a acompañar y escuchar cómo están las personas en Palestina. Y lo que escuchamos, como el testimonio de Mónica que acabamos de escuchar, escuchamos la hondura del dolor, de la guerra, del genocidio. Escuchamos muchas voces de los palestinos. Y al final del primer encuentro, nosotros desde América Latina decimos, si no hay otra cosa que podemos hacer más que escucharles, eso es lo que haremos. Y llegamos a una segunda reunión para seguir escuchando. Y en esta reunión escuchamos que había demandas desde necesidades de ayuda humanitaria, terapia psicosocial por las traumas que estaban viviendo, de frenar las bombas, del monitoreo de derechos humanos. Había 1001 cosas que hacer. Pero también había un sentir, no una idea, digo yo, sino una percepción entre todos que había algo más importante de todos y que ese algo era frenar la guerra. Y de ahí comienza a surgir el primer mandato del movimiento de solidaridad global por la paz en Palestina. Y los mismos palestinos se mandan a tratar de definir qué es que quieren. Y escuchamos a los palestinos y entre ellos tienen sus propias reuniones para definir qué es este espacio, cómo quieren que esto funcione. Y ellos comienzan a definir un espacio para la paz, un espacio basado en los derechos de los palestinos de existir. Y tenemos, a partir de esto, comienza a surgir un diálogo y una conversación alrededor de cómo podemos parar la guerra. Y entre todos identificamos que Naciones Unidas es quien debería de intervenir ahí. Y que tiene el mandato en el capítulo 7, que lo han aplicado en varias otras partes del mundo y en la historia, en lo cual cuando el Consejo de Seguridad no actúa bien para la paz en el mundo, el resto de los Estados miembros sí lo pueden hacer. Y comenzamos a estructurar nuestra conversación alrededor de fomentar esta aplicación de la resolución 377 de Naciones Unidas. Generamos un webinario en lo cual escuchamos el testimonio de personas viviendo en Gaza, de expertos palestinos en el tema, y a partir de la segunda generamos un llamado a la acción, en lo cual fuimos parte y había más de 250 personas en los 2 webinarios que generamos y invitamos a todos a enviar cartas a los Estados miembros de Naciones Unidas para que aplicaran esto. Se ha enviado más de 500,000 correos electrónicos a Estados miembros de Naciones Unidas animándoles a que tomen decisión de actuar para frenar la guerra. Ya al inicio de noviembre nos dimos cuenta que sí, Naciones Unidas pasó una resolución para precisamente hacer esto.
Y ahora es el momento en el cual hay que empujar cada miembro para tomar ese papel. Entonces, el movimiento de solidaridad global para la paz en Palestina comienza a promover 2 cartas. Uno al secretario general Antonio Guterres y otro al presidente de la Asamblea General para que ellos mueven los miembros para 3 cosas principalmente: un cese de fuego, la apertura de un corredor de ayuda humanitaria y y de una retirada de las fuerzas de ocupación de Israel de todo el territorio palestino, entre otras cosas. Justo estamos impulsando estas cartas y se va a tener una conferencia de prensa el próximo lunes 9 de diciembre, justo antes del Día Internacional de Derechos Humanos, para promover que Naciones Unidas intervenga para frenar esta guerra y frenar el genocidio. Esto lo comparto porque ha sido a partir del diálogo, a partir de la escucha. Y no es que hay un gran plan, no hay ningún marco lógico a esta altura diciendo qué hay que hacer. Simplemente a partir de cada conversación, el grupo está definiendo cómo seguir caminando juntos en una horizontalidad total. No hay nadie que es nombrado como líder, jefe, un grupo que incide. Todos están desde su capacidad, desde lo que escucha y lo que dicta su corazón y su pensamiento, ofreciendo lo que puede hacer. Es totalmente todavía horizontal. Y es un diálogo interreligioso sin meter mucho en el tema religioso, pero cada quien desde su fe está escuchando profundamente y actuando como debe de ser. Y poniendo al centro las víctimas, los palestinos, con toda su dignidad, con toda su demanda. Y realmente esa demanda se puede centrar en una sola: que aplican el derecho internacional igual a ellos que al resto del mundo. El derecho de existir como pueblo, el derecho de vida que tienen. Y en ese afán, nosotros creemos que esto nos ha generado muchas lecciones sobre el diálogo, sobre la escucha, sobre la horizontalidad, pero más que todo, el espíritu y nuestra vocación de servicio hacia la paz que podemos contribuir. Y te digo personalmente, a mí cada vez que llegamos a reunir con este grupo, y aunque solo estamos enviando cartas, me llena de esperanza. Me da la posibilidad, por lo menos no estoy ahí con los brazos cruzados en frente de esa guerra, frente a este genocidio que nos está realizando en tiempo real. Nosotros estamos convocando y invitamos a cada uno de ustedes de prestar atención a esto y invitamos a acompañarnos el 15 de diciembre. Estamos por generar otro webinario para mayor información y espero para otra acción a favor de la paz en Medio Oriente. Estas acciones a mí me llenan de esperanza, de ánimo, que algo se puede hacer a pesar de esto, para responder a ese clamor de dignidad. Y quiero terminar con una de las frases de un palestino que se llama Raji Sourani. El señor Sourani ha estado luchando por los derechos humanos en Palestina desde 1977. Y él dijo en uno de los webinarios que tenemos, esta lucha de nosotros para nuestra libertad ya tiene 76 años. 76 años. Y nunca, nunca dejaremos de luchar por la justicia, por la dignidad y nuestro derecho de existir como pueblo. Y yo invito que esto a mí me llena de esperanza y de ánimo, que alguien que puede luchar para tanto tiempo, también puedo hacerlo yo.
Invito a cada uno de ustedes a sumarse y que la red de Caminando a la Paz también se suma a esta búsqueda de paz en la guerra de Medio Oriente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rick. Muchas gracias, Rick. Primero por la invitación, que creo que es un llamado a esta construcción de paz desde lo que ha sido es lo que es la guerra en Gaza, Israel. Muchísimas gracias por traer este espacio, por ser parte de este movimiento global, ¿no? Que está haciendo, mirándonos desde los diálogos, desde la escucha, es posible construir paz, ¿no? Y si es posible avanzar. Y muchísimas gracias por la invitación a todos a también sumarnos a estas acciones que están haciendo. Muchísimas gracias. Y bueno, como lo dijo padre Luis Carlos, como empezaba, la esperanza no defrauda y creo que no defraudamos en este webinario. La verdad que yo estoy así súper impactada con todo. Y cuando organizábamos, creo, no se me va a dejar mentir, Michelle, Luis Carlos, nos emocionamos con los nombres, pero ustedes le dieron la torta al cherry porque lo que compartieron fue tan hermoso que creo que estamos todos emocionados. Y creo que hemos traído a este espacio diferentes realidades, han compartido realidades adversas que están presentes, pero también cómo estas historias se llenan de esperanza cuando nos comprometemos. Y en este momento, frente a estas realidades, cuando nos comprometemos, coadyuvamos, construimos y somos parte. Y creo que empezar este jubileo de la esperanza no podría ser mejor para la comunidad de Caminando hacia la Paz, y la invitación que todos ustedes nos han hecho desde estas experiencias a contribuir. Y creo que el caminar hacia este jubileo de la esperanza no es solamente mirarlo, sino es meternos en toda esta invitación que nos hace el Papa Francisco, y creo que abrir las puertas, y creo que esta es una puerta del jubileo, este webinario, para iniciar todo lo que es este caminar y esta invitación que nos hacen. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado con todas su compartir. Gracias al Padre Luis Carlos por toda la orientación. Y quisiéramos cerrar este espacio con una oración, ¿no? Con la oración del jubileo, que le voy a pedir a Michelle que nos comparta. Que abramos todas y todos nuestros micrófonos y que la hagamos juntas y juntos. Y sumando también a todos esos testimonios de esperanza tan ricos de que el Espíritu de Dios actúa, de que estamos vivos desde nuestras cotidianidades y lo que vamos construyendo como peregrinas y peregrinos de esperanza. Iniciamos juntas y juntos. Padre que estás en el cielo, Padre que estás en los cielos, que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, llama de llama de caridad, nuestros corazones por el Espíritu Santo. La bienaventurada la venida de tu reino. Gracias nos transforme, cultivadores de las semillas del Evangelio. Fermenten la humanidad y el en espera confiada, huevos y la tierra nueva. Decida las fuerzas del mal, que manifestará para siempre tu gloria. Gracia del jubileo, vive en nosotros de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, derrame en el mundo entero la alegría y la paz. A ti, Dios bendito eternamente, la alabanza y la gloria, siglos, los siglos. los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchas gracias a todas y todos. Y bueno, y nos vamos con esta esperanza y iniciamos nuestra vivencia y a vivir el jubileo de la esperanza.